Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio más de la serie 100 maneras de matar al fútbol argentino. Acá comenzamos una seguidilla nueva de 3 capítulos seguidos, acortando cada vez más la serie que llega finalmente a su final, que serán los 10 mayores cánceres que arruinaron al fútbol argentino los últimos 10 capítulos. Hoy vamos a hablar del punto número 60 de la serie. Vamos a tocar un poco el tema socios, carnetización y también cómo los clubes usan a los verdaderos dueños legítimos de la institución como objetos de elecciones y luego los descartan como si fueran hinchas de otros clubes. Pasa que te cuento el número 60 de la serie. Primero y principal, ¿quiénes son los verdaderos dueños de los clubes? La mayoría de ellos fueron fundados por un grupo o una barra de pibitos que crearon un equipo de fútbol y luego le pusieron nombre, le dieron un color a una camiseta, un escudo, una dirección donde funcionaba la secretaría. Casi siempre era la casa del que nombraban como primer presidente y luego hacían actas de reconocimiento de la nueva institución que acababan de fundar. Digamos que los dueños eran los fundadores. Ellos fueron el cerebro de la creación. Pero cuando los fundadores dejaron la comisión directiva con los años y luego fueron muriendo con el paso también de la época, ni jugadores, ni entrenadores, ni ningún dirigente era dueño de un club, sino los herederos legítimos eran los hinchas y también los socios, aquellos que acudieron siempre al mismo club a mirar el partido en la cancha, aquellos que iban a aprovechar las ventajas de tener una institución cerca ya creada con el paso del tiempo, aquellos que iban a las cantinas, a las sedes, aquellos que practicaban otro deporte en ese mismo club, ya sea hockey, bochas, patín, rugby, básquet, boxeo, no sé, de todo. Pero sobre todo aquellos que pagaban religiosamente la cuota de socios todos los meses. Ellos son los herederos legítimos de la institución, los que en su momento, tras crisis económicas o deportivas del mismísimo club, seguían pagando la cuota igual a pesar de que no tenían ninguna ventaja ni satisfacción, solo el amor al club, amor que no quería irse ni desaparecer tampoco. Los socios son los verdaderos dueños de un club, los verdaderos herederos de aquellos fundadores que crearon la institución como un equipito de fútbol para enfrentar rivales y jugar campeonatos. Pero, ¿qué pasa cuando el socio que sigue hoy pagando religiosamente la cuota, como en otros tiempos, no tiene injerencia en el club? No tiene voz, no tiene voto. Existen asambleas en los clubes, sí, pero ¿sirven para algo? Muchas de ellas, no. Mirá, uno de los grandes pensamientos que tuvo el mítico periodista Dante Panzeri decía y advertía la peligrosidad de que un club tuviera tantos socios. Obviamente Panzeri siempre tuvo predilección por el deporte amateur y siempre fue un activista hiper recontra crítico del profesionalismo en todos los deportes, que hacían que se hablara más de dinero que del deporte mismo. Panzeri advertía lo peligroso que es para un club tener tantos socios, porque al tener muchos socios aportaban mucho dinero, sí, eso es bueno, pero a la vez se entra en un anonimato peligroso. Vos no sabés quién es socio, no lo conocés. A vos lo que te importa es que entren más socios porque entra más dinero, pero a la vez tanta cantidad de gente puede ser muy peligrosa porque es moldeable. Puede asistir un grupo numeroso de nuevos socios, no siempre con la intención de ayudar y apoyar al club, sino de bancar a tal dirigente. Son más hinchas de un dirigente que del mismo club, y eso contagia a los socios dudosos, a los críticos del dirigente que está en cuestionamiento. Eso después se hace una bola gigante donde en vez de estar todos tirando para el mismo lado, porque son todos socios del mismo club, del que son hinchas, hay grietas dentro de la misma institución. Y hay grupos que se creen tener la razón solo porque son socios mucho más tiempo que el otro. O grupos de socios que creen ser los verdaderos socios porque van más seguido a la cancha que otros. O grupos de socios que se creen ser los dueños absolutos de la verdad porque son mayoría en la asamblea. ¿Entendés lo que decía Panzeri? Cuando un club se vuelve muy numeroso de socios, se convierte en una política nefasta de idioteces que crean caos en el mismo club. Unos creen tener la solución que el otro no tiene. Algunos creen tener la verdad que los otros le falta. Pero si son todos socios del mismo club, por el que todos aman, ¿por qué se van a meter en ese lío interno innecesario? ¿Cuántos dirigentes y presidentes de clubes han utilizado un grupo de socios para incidir en el restante solo por conveniencia, no? Muchos de esos grupos de socios es la misma barra brava, que aprieta a los mismos hinchas del mismo club a cantar a favor de tal dirigente o putearlo en caso contrario, creándose así una grieta
grieta que se putean entre los mismos hinchas del mismo club. Esto pasa desde antaño, no es cosa de ahora. Si ya lo decía Dante Panzeri en los años 70, imagínate hoy, que los clubes han crecido muchísimo de socios, de manera abismal. Ahora, a todo esto, ¿tiene una ventaja ser socio de un club hoy? ¿Cuáles son esas ventajas? ¿Qué te beneficia ser socio hoy de un club? ¿Te regalan algo? ¿Te reconocen algo? ¿Te homenajean? ¿Te tienen en cuenta? ¿O solamente sos un socio más que paga la cuota y nada más? Y de vez en cuando vas a la cancha. Fíjate. En Europa, los nuevos socios y aquellos por los que pagan membresías les regalan parte del merchandising oficial del club. Tienen ventajas de grandes descuentos tanto en la entrada de la cancha como en la compra del local oficial de la institución. Incluso algunos tienen hasta mejores lugares en el parque de estacionamiento para dejar el auto estacionado. En Europa pagás una membresía mensual o hasta anual y tenés el mismo lugar en la cancha solo para vos durante el resto del mes o el año, según hayas pagado. Y cuando no vas al estadio ese domingo, ese lugar está vacío, no te lo ocupa nadie, es tuyo, por el que pagaste la costosa membresía durante ese partido o durante ese mes o el año. ¿Te imaginas que eso pasa en Argentina? No, acá insultan al socio, porque no te dan descuentos, no te regalan ni la coca. Y salvo que pagues un palco oficial, eso sí, después pagás una entrada a la cancha en tu supuesto lugar. Y si llegás tarde, ya hay otro tipo sentado en tu lugar. Y te mira con cara de orto diciendo con la mirada: yo llegué primero, ¿qué mirás, Gil? Y vos todo correctito tenés que sentarte en otro lugar que no pagaste por llegar tarde. Pará, eso para las plateas, porque muchos de los estadios de fútbol argentino hoy siguen con tribunas a pie, cosa que no está mal, al contrario. Sí me molestaría mucho que el fútbol argentino se transforme en canchas inglesas, todos sentaditos. Más frío, imposible. El fútbol argentino se hizo grande también por las hinchadas, los cantitos, el folclore, los saltos, el agite, en tribunas a pie. El famoso dueño del tablón, ¿viste? Pero aparte de tener algún tipo de permiso especial o privilegio en otros deportes que se practican en la misma institución, además del fútbol, y estoy hablando de clubes de barrio, no de aquellos que hasta incluso tienen escuelas primarias y secundarias. Hablo de clubes de barrio. ¿Tiene alguna ventaja ser hoy socio de un club? ¿Te escuchan cuando vas a reclamar algo? No lo creo. Por algo siempre hay puteadas en los estacionamientos o en la misma tribuna insultando a la comisión directiva corrupta que siempre se afana todo. Ahora viene algo nuevo que en realidad no es nuevo, solo está medio mejorado. Entiendan el sarcasmo, ¿no? Va de mal en peor. Y son las entradas especiales. En el viejo fútbol argentino las entradas siempre eran general y platea. La diferencia radicaba en 50 centavos, nada más. La diferencia económica. Y bueno, las plateas solían tener butacas, el resto de la general era a pie. Pero en la década del 60, entre la mugre que estableció el fútbol espectáculo, creado por el presidente de Boca Armando y el presidente de River Liberty, una de las peores decisiones que tomaron fue aumentar las entradas a números hiperinflados, porque se asistía a un verdadero espectáculo deportivo, cuando en realidad solo trajeron extranjeros malos, y solo el 5% de estos tuvo éxito. El resto volvió a su país defraudado pasados los 4 años de esta mentira marketinera que no sirvió para nada, nada más que para aumentar la deuda de los clubes. Pero la verdad acá fue que se estableció la diferencia económica muy por encima de lo que venía antes. La general costaba 5 pesos y la platea ya no te costaba 5.50, te costaba como 8 pesos para arriba. Pero no había inflación en el país en ese momento. ¿Por qué aumentó tanto? Y bueno, el fútbol espectáculo que inventaron Liberty y Armando fue la razón. Pero eso fue solo la punta del iceberg, porque la verdadera locura comenzó en el Mundial Argentina 78, donde las plateas se fueron a la mismísima mierda durante la Copa. Además, cuando remodelaron todos los estadios, lo hacían con más plateas que antes, menos populares, porque sabían que era mucho más dinero, o sea, es lo que habían heredado de los siniestros proyectos de Armando y Liberty. Y ya en la década del 80 podemos ver plateas poco concurridas, debido al excesivo precio de la entrada, y el socio acá salió perjudicado en todas sus gamas. ¿De qué le sirvió ser socio si tenía que pagar la entrada en total igual? Lo único que no pagaba a veces era cuando jugaba de local la general, pero la platea la pagaba igual, menos, pero la pagaba. Y cuando ibas de visitante, fíjate si conseguís entrada, porque primero van a entrar los amigos de la dirigencia. Pero pará, porque yo te dije entradas especiales, y eso lo vemos hoy en día, pero esto comenzó en los años 90 con Boca y Macri. El nuevo fútbol que quería traer Macri en los 90, además de las sociedades anónimas deportivas y tanta sobredifusión de un simple deporte como el fútbol, era el nuevo negocio de las entradas especiales. ¿A quiénes se las vendían? A los turistas, con precios hiperinflados, en los mejores lugares de la cancha. Marketing puro. Y en su momento, cuando Boca comenzó a ganar y ganar títulos, más se difundía el club en el extranjero y más gente del extranjero quería vivir la experiencia de ver un partido en la Bombonera. Pero, ¿y el socio de Boca en qué lugar quedaba?
barra ese que pagaba todos los meses la cuota y que encima no conseguía entrada porque creció de manera abismal el número de socios del club y se le hacía imposible conseguir una entrada. ¿En qué lugar quedaba ese socio? Y encima, como ejemplo que tomamos el caso Macri y Boca, estamos hablando de una hinchada muy numerosa como la Geneise en un estadio bastante discreto en lugares. Por eso Macri en su primer año como presidente de Boca, lo primero que hizo fue remodelar todo el sector de palcos, tirando abajo el viejo palco petizo ese que tenían y levantando el nuevo que aún hoy luce. Y además estableció otros precios más altos todavía a la platea baja por donde sale el túnel de los jugadores. De repente un estadio tiene diferentes precios de entrada distintas según el lugar de la cancha que quieras ir. Antes era todo general y plateas. Hoy hay general, popular, popular alta, popular baja, platea alta, platea baja, palcos, sectores especiales, palcos altos, palcos bajos, qué sé yo. Un capitalismo salvaje del profesionalismo en un deporte, lo que tanto criticaba Dante Panzeri. ¿Entendés? Pero no es con Boca la cosa, porque Boca fue pionero. Después todas las instituciones del fútbol argentino copiaron ese mismo modelo de repartir la cancha con precios diferentes de entradas. ¿O vos por qué te crees que River remodeló el Monumental con más gente todavía hoy? ¿Sabés que muchos hinchas de River van al estadio a sacarse la fotito y ni presta atención al partido? ¿Dónde queda entonces el socio que paga la cuota y no consigue entrada? ¿Dónde están esas entradas? Y valiendo el triple o el cuádruple, vendiéndosela a extranjeros a precio dólar, porque el Monumental ahora es más monumental. Hay 80.000 personas todos los partidos. ¡Fua! Y ese mismo ejemplo hoy lo siguen todos los clubes. Rosario Central, Newell's, Racing, Independiente que hizo un estadio desde cero, Estudiantes, Huracán, etc. Cuantos más socios tiene un club, más ingresos tiene. Y eso que ni hablé del aumento de la cuota, Otra injusticia más todavía. Pero cuanto más socios tiene un club, más anónimo es el hincha. Menos se lo conoce. Y van cada vez más hinchas con el telefonito a grabar todo. Y menos hinchas a alentar, ver el partido o lo que sea que hacían antes. Cantando y festejando. ¿Entendés? Porque es una manera de matar al fútbol argentino la injusticia que cometen hoy con los socios. Pero ¿más injusticias querés? Bueno, la barra brava, aquella que se volvió un negocio en la última dictadura militar y a partir de la década del 80, digamos, que se profesionalizó el ser barra brava y los dirigentes de los clubes comienzan a regalarle entradas para la reventa a las barras. Les regalaban populares, plateas para que vayan ellos y el resto las venden a precios hiperinflados, muchas veces a los mismos socios, que como heredero legítimo del club tiene acceso a conseguir una entrada de manera limpia y oficial. ¿Por qué un socio tiene que comprarle entradas a una barra con otro precio más abultado? ¿Para qué mierda sos socio entonces? Y así muchas veces hubo socios del interior del país que viajaron largamente para ver tal partido y resulta que no tenían entrada o le vendieron una entrada trucha y no entró a la cancha. Y es socio, por ejemplo, desde el año del pedo, Una de las razones por la que los socios podrían ser útiles hoy, además de ingresar dinero al club, es la carnetización obligatoria en todos los estadios. Así como en un trabajo se marca tarjeta, bueno, acá debería ser algo similar, para ver quiénes entran al estadio. Sería una buena manera de identificar delincuentes, asesinos y gente buscada por la ley, del hincha común. Y de paso, no perder el anonimato entre tantos socios nuevos, ¿no? Porque después hay quilombo en las tribunas y nadie sabe quién es. Algunos clubes tienen el registro de hinchas y otros clubes no. Debería ser obligatorio, pero para todos. Y así se comienza a derratizar la violencia de los estadios, sacando a estos pelotudos violentos y no dejándolos entrar nunca más. No es ser policía, es solamente establecer el orden, muchachos. Ser socio de un club no te exime que tenés que portarte bien en la cancha, cuidarla, amarla y no romper nada. Es tu club, tu amor, cuidalo. Y si armás quilombo, bueno, te vetan del club por algunos años o toda la vida, se te rompe el carnet y listo, jodete por violento. Otra injusticia contra el socio hoy que se podría evitar con la carnetización obligatoria en todas las canchas es que puedan volverlo visitantes, pero no cualquier visitante, sino el socio legítimo, el que va a mirar el partido, a alentar, a festejar, no el que lleva en el colectivo cuchillo, falopa, escabio, etc. El socio legítimo, ese que paga una cuota mensual todos los meses, debería tener un sector de visitantes en cada estadio para poder ver a su equipo cuando juega en otra cancha. Pero ese socio tiene que tener
tener todo en orden, ¿eh? El carnet tiene que ser como una especie de documento obligatorio donde te pasen por la maquinita y te salte si es socio activo y no tiene antecedentes de quilombos. Si hoy todo es digital, eso sale en segundos, es rapidísimo. Así se evitaría que vayan visitantes faloperos, barras con entradas de los dirigentes en lugar del socio legítimo heredero del club. Bueno, eso pasaba antes, porque la violencia nos ha sacado los visitantes finalmente. Y sin visitantes hay algunos estadios que no se llenan nunca. Pero la puta madre, habilitar el sector de visitantes en algunos estadios, que sobran lugares para un grupo aunque sea minúsculo de socios, que tenga todo en regla. Y así lo va sumando y aumentando con el tiempo, cosa que vayan a ver el partido y no hacer quilombo. El club tiene que saber quiénes van a la cancha. Sería una buena muestra de gratitud hacia aquel hincha que no dejó de pagar la cuota de socio nunca. Ni aunque el club lo defraude, no gane una mierda, no lo escuche y ni sepa que existe. Ser socio en algún momento de esta actualidad tiene que tener su bendita ventaja. Ojalá mis ojos y mis deseos lo puedan ver hecho realidad alguna vez en la vida. Ruego por eso. Si te gustó el video y tenés algo más que aportar de tu experiencia en los clubes como socio, déjamelo saber en los comentarios. Like al video, suscríbete al canal porque acá arranca el tridente de videos que será el preámbulo hacia el final de la serie. Nos vemos.